Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Si mantienes el incremento de tu saldo hasta el 30 de noviembre, participas por un premio final de $25,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia, como algo más que una profesión. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Esmeraldas en medio de la pobreza y la violencia. La provincia vive una psicosis colectiva. Es una sociedad sometida al miedo. Es sin duda la zona más violenta del Ecuador. Se han registrado hasta el momento 417 muertes violentas. Enfrentamiento entre bandas narcodelictivas, pandillas locales, por ejemplo, los tiguerones, los gángsters, los choneros. Presencia de carteles internacionales, FARC, los carteles mexicanos. Se trata de un territorio situado en la ruta del tráfico de la droga. Es además una provincia ubicada en la frontera con Colombia. La crisis social se expresa en la pobreza, en el desempleo, en la exclusión, ausencia de servicios, abandono del Estado. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas, gracias a Lautaro Ojeda. Lautaro Ojeda es un experto en seguridad. Saludamos a la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa. Damos la bienvenida a Máximo Soso. Máximo Soso es argentino, es criminólogo internacional, profesor invitado de Uniandes. Y saludamos también al general Juan Jaramillo, oficial en servicio pasivo. Fue comandante de la policía de la zona 1, esto es Esmeraldas. Gracias a quienes están siguiendo este programa. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. La violencia y la inseguridad se han convertido en el común denominador de todo el país. No obstante, hay ciertas ciudades en donde la situación parece ser imparable. El cantón Esmeraldas justamente encabeza la lista de las ciudades más violentas del país. En 2021 se registraron 104 muertes violentas y en lo que va de este año ya son 418 las vidas perdidas. Esto representa 63 homicidios por cada 100,000 habitantes. Este dato solo es comparable con ciudades mexicanas, en donde hay entre 50 y casi 200 homicidios por cada 100,000 habitantes, como Tijuana, por ejemplo. Pero la violencia en esta provincia fronteriza no es nueva. Recordemos que en 2018, miembros del grupo delictivo Oliver Sinisterra, disidentes de las FARC, atacaron con un coche bomba un cuartel policial. Y además secuestraron y asesinaron a 3 miembros de un equipo periodístico. Desde entonces e incluso antes, la provincia ha estado atada a vivir en zozobra. Incluso hubo autoridades que se atrevieron a reconocerlo así. Hace poco, precisamente, William Calle, quien se desempeñaba como comandante de la subzona 8 de Esmeraldas, dijo que esa provincia estaba controlada por una banda delictiva. Señaló que solo en la cárcel hay cerca de 1,500 miembros de esa organización criminal y en los exteriores, en cambio, hay entre 3,000 y 4,000 hombres. Luego de ello, él fue removido del cargo. Por su parte, el gobierno sostiene que la situación en Esmeraldas está controlada, pero eso no es lo que viven a diario sus habitantes. ¿Qué tendrá que ocurrir para tomar acciones en esa provincia en particular? ¿No es suficiente lo que ya hoy se evidencia? Vamos contigo, Andrés, y con nuestros invitados. Bien, vamos a empezar. Voy a dar la palabra a Lautaro Ojeda. En atención a lo que acabamos de escuchar, Belén ha dicho que es una provincia que vive en zozobra. ¿Qué pasa en Esmeraldas? ¿Qué es lo que ocurre? Por favor. Lo que podría decir es ¿qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿O qué no deja de pasar? Perdón, un poco, estoy con un poco... Tranquilo, no se preocupe. Yo creo que hay que verlo esto en 3 dimensiones.
la dimensión estructural, la dimensión multifactorial, la dimensión realmente de la pobreza y la inequidad. Junto con esto, el empleo. Si uno toma por el momento esos 4 elementos, uno ve realmente que las condiciones económicas, sociales e institucionales de Esmeraldas son realmente lamentables. Ahora, hay un elemento fundamental que quisiera que analice, Lautaro, y es la ubicación, pues. La vecindad ubicación con estratégica, Colombia, claro. Claro, pero ese es uno de los factores, yo diría que mucho más grave es la inequidad. Claro. Porque realmente cuando uno ve la distribución de la riqueza, es realmente la más grave posiblemente. Comparable a la situación de las provincias más deficitarias, como Chimborazo, por ejemplo. Tuve la oportunidad, voy a contar solamente 2 anécdotas. Tuve la oportunidad de estar en Esmeraldas hace unos 30 años con el CONADE. Ya. Y en aquella época se veía la posibilidad de hacer un plan local. Fuimos alguien del Ministerio de Defensa, un marino, fue el jefe de planificación del CONADE, fui yo. Estuvimos 2 semanas. La conclusión fue lamentable. No es posible hacer un plan porque no hay condiciones institucionales. Para organizar. Para organizar y ejecutar. Gravísimo. Ok, Lautaro, una pausa ahí porque quisiera pedirle la apreciación general. ¿Se resuelve esto en atención a estos elementos que ha planteado el profesor Ojeda? ¿Se resuelve esto desde la vía militar, desde la vía policial? Bueno, yo creo que es complementario. Más que nada quería presentar un saludo aquí. Complementario. Sí, quería aprovechar un saludo a Máximo y al doctor Ojeda, a la señora alcaldesa. Tuve el honor de ser alumno de quienes estamos compartiendo este panel. Bueno, yo creo que es complementario, porque además de las situaciones extremas de pobreza y el tema estructural que ha hablado el doctor Ojeda, yo creo que también hay que complementar con el tema militar y policial. Una cosa que usted dijo es muy importante, la situación geográfica. Nosotros tenemos 2 provincias que limitan con el vecino país de Colombia, que es Sucumbíos, y que limita con Putumayo, donde existen clanes de familias que tienen verdaderos plantaciones de hojas de coca y sus propios laboratorios. Lo mismo sucede en el departamento de Nariño, que limita con Esmeraldas y con el Carchi. ¿Qué ocurre con esas familias y con esos grupos campesinos que comparten, digamos, lo ilegal? Lógico, mire, al tener, yo le hablaba de la situación geográfica. Esmeraldas, por ejemplo, no tiene fuentes de empleo, no tienen que trabajar. Le hablo por Mataje, por ejemplo. En Mataje es un pueblo fantasma en la que usted ve niños y ve mujeres. ¿Dónde están los hombres? Los hombres están trabajando de raspachines en las plantaciones de hojas de coca. Y eso lamentablemente es lo que Ahora, está pasando. Lo que ocurre es que por más que haya empleo, nunca va a poder ser similar el salario frente a lo que pagan estos grupos. Por supuesto. Más atractivo es estar en Por eso. supuesto, la ilegalidad es lo que está en estos momentos prevaleciendo. Así que es muy importante una intervención, ¿no es cierto?, del Estado a través de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, pero también tiene que existir la política pública del Estado para darle unas mejores condiciones de vida a las 2 provincias que viven en la marginalidad. Máximo, lo que dice el general es absolutamente cierto. Finalmente es esto que usted ha señalado con precisión y ampliación, que es la economía del crimen. Eso en un momento dado tiene más fuerza. Sí, yo creo que lo que pasa en Esmeraldas es como un ejemplo extremo de un fenómeno que atraviesa América Latina, que es que estos mercados ilegales tienen muchísima capacidad de mover recursos atravesando las fronteras, y la distinción entre la economía legal y la economía ilegal se ha vuelto totalmente vana, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos que plantear en repensar las políticas de control del delito en situaciones como esta es dónde ponemos el énfasis y cómo tratamos de lograr que tengamos acciones más efectivas sobre el problema de los dividendos de la economía ilegal, ¿no? Esta famosa frase, seguir el dinero, seguir la ruta del dinero. A mí me parece que en eso América Latina no se destaca por haber hecho avances significativos, sino que seguimos trabajando, golpeando en todo caso desde las acciones de las instituciones estatales a los segmentos más débiles de la cadena del mercado ilegal,
y que son segmentos muy fáciles de reemplazar en contextos de extrema pobreza y desigualdad como los que describía el general y Lautaro. O sea, es muy fácil reemplazar a quienes están en la base de esa pirámide en contexto de extrema pobreza, de fuerte desempleo, de fuerte desigualdad. Entonces es indispensable entender... Ese es un espacio fértil, digamos, para que puedan entrar estas fuerzas. Toda América Latina Sin nos duda. lo indica, ¿no? No solamente lo que pasa en Esmeraldas, sino atravesando América Latina. Entonces es hora de que nuestras políticas se concentren en ese espacio fundamental del mercado ilegal, que es la producción de dividendos y qué hacemos con esos dividendos, y qué se hace con esos dividendos y cómo el Estado puede tratar de cortar esas cadenas del mercado ilegal. Si se sigue entonces el dinero, se llega al origen. El momento en que tenemos el origen, podemos intentar por lo menos desarticular. Yo creo que ciertamente es una avenida que hay que recorrer. Tratar de poder- Es realmente, y sería novedosa en nuestros países porque claramente los esfuerzos estatales hoy no están puestos ahí. Están puestos en, como digo, el golpear los sectores más débiles de la cadena, por eso tanta presencia en nuestras cárceles en toda América Latina y también en Ecuador de personas presas por microtráfico. Seguro. Alcaldesa, y lo que han dicho sus colegas de panel, incorporar el tema, por ejemplo, de la deserción escolar, que es tan importante, es tan significativa en su ciudad, en la provincia en definitiva. ¿Qué pasa? Mira, yo diría primero, hay un abandono del Estado, de todos los gobiernos. Nunca han Histórico, tomado... abandono histórico. Abandono histórico. Y ahora, con este abandono histórico, teníamos mucha fe que entráramos con el presidente Lasso. Y cuando hablamos de deserción, es exactamente lo que estamos, o nos vamos a referir a la frontera. Miren ustedes, una ley de desarrollo fronterizo que se le hizo, se la hizo para crear las fronteras vivas, que se lo enmarcó para que se haga también la extensión universitaria. ¿Qué hicieron? Pues cerrar las extensiones en todos los cantones. Eso que permite que el joven que sale no tenga espacio donde ir a estudiar. Entonces, el camino fácil. Claro. Hay que ir para acá porque necesita comer y necesita esa familia. Una, dos. Además, porque es atractivo el salario, digámoslo así. Ah, bueno, en ese camino ilegal. Lo toman así, pero si ellos tuvieran un espacio donde estudiar, capacitar como técnicos, crear las fronteras vivas, como decíamos, apoyando el sector productivo, al emprendedor, era otra situación. Por eso, cuando hablamos de educación y que hablamos de deserción, hay una alta deserción desde la pandemia. Recuerden ustedes que esto fue mundial, pero a la par que ya no queríamos restablecer, sucede que no están las escuelas unidocentes, que no están las escuelas pluridocentes. ¿Qué hace la criatura que va a salir 16 kilómetros a caminar para encontrar una unidad educativa? Entonces, eso no se da. Por eso, cuando yo le hablo de la postergación, discrimen para Esmeralda de manera sistemática con todos los gobiernos. ¿Quién abrió la frontera? El señor del Correato. Abrieron la frontera en 2007. Y desde allí, ¿qué hicieron más adelante? Crear la tabla de consumo. Miren ustedes en qué o cómo ha perjudicado a la niñez, a la juventud. Por eso en este momento el clamor que le decimos al gobierno es aplicar de manera urgente un plan social, un plan donde incorpore oportunidad, inclusión, empleo, deporte. Eso tenemos que hacerlo ya. ¿Por qué? Solo para culminar en esa frase. Porque los jóvenes que ahorita salieron, que no tienen oportunidad de ir a la universidad, lo que hacen es son la base, yo diría, como una base social para que los grupos tengan la oportunidad de decirle, venga acá. Este es el problema y allá tenemos que atacar también. ¿Cómo se expresa la inseguridad? ¿Cuáles son las señales? Hay este tema de las vacunas que parece que se ha proliferado, hay este tema del sicariato, hay estas bombas, lo que ha ocurrido con el exfutbolista, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? El 26 de enero de este año 2022 hice un comunicado al señor presidente de la República pidiendo auxilio para que se diera una intervención urgente por las vacunas, todos los días la extorsión, a tal punto que empresarios desde enero, algunos han tenido que salir, no están en Esmeraldas, porque no aguantan eso. ¿Cómo le va a dar plata de lo que no hay? Porque recién estamos reactivándonos económicamente, conversando con el sector productivo, turístico y todo. Y en ese camino, en este momento, hay 1.238 locales cerrados. ¿Por qué? Porque no aguanta ¿Por qué? Porque no hay el incentivo también de apoyar para podernos levantar. No están esos incentivos. Entonces, de 2.700 en la provincia, los 1.238 son de Esmeraldas.
¿Qué pasa ahora? No solamente que la violencia se expresa en lo que le han hecho al exfutbolista, a nosotros también lo sufrimos con el director de tránsito, sufrimos con todo lo que hemos puesto, con, bueno, situaciones. Sí. Entonces, esto está sistemático, lo que se están haciendo, y esta es la violencia que vivimos en este momento, pero que podemos recuperar sobre la base de las expresiones que aquí se han vertido. Vamos a ir a eso y más podemos adelante. avanzar. General, su apreciación de lo que acabamos de escuchar y poner este elemento que es lo de la frontera. Esto que usted señalaba de que las familias comparten esa frontera y el negocio, en fin. Pero ¿cómo se da el tráfico? ¿Cuáles son las rutas? ¿Qué ocurre con todo ese mecanismo, digamos, de ilegalidad? Colombia es prácticamente el primer exportador de droga, de cocaína en el mundo. A ellos no les interesa a quién le van a vender la droga, ¿no es cierto? Con tal de vender. A ellos, con tal de vender. Entonces, existen muchas rutas que pueden ser por el Atlántico, por el Pacífico, y una ruta apetecible es la nuestra, ¿no es cierto? Por mar, por tierra o por el aire. Entonces, para eso se necesita una cadena de abastecimientos, de logística, de seguridad, para sacar esa droga, para llegar a Guayaquil, para contaminar los contenedores. Porque esa droga tiene que irse a Norteamérica, puede irse a Europa, Asia. Y entonces para eso necesitan esta gente que están operando en la actualidad. Para eso tenemos, ahí es cuando aparecen las famosas bandas, ¿no es Pero cierto? ¿por qué Y los antes carteles. eso que usted está señalando no era tan evidente y por qué eso no generaba enfrentamiento y violencia? Bueno, mire, no nos olvidemos que esto no es de hoy, ¿sí? Esto no es de hoy, esto viene de muchos años atrás. Comienza ya la situación a dar algo extraordinario en el año del 2018, cuando se produce una explosión, ponen un artefacto explosivo en el cuartel de San Lorenzo. Luego tenemos la lamentable pérdida de la vida de los señores del comercio que fueron secuestrados. Fallecieron infantes de marina, atentaron a un cuartel de infantería en Borbón, atentaron contra un patrullero. Es decir, ahí se dan unos antecedentes que nos daba una luz, qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, esto no es de hoy, simplemente yo creo que ahora es cuando se debe trabajar y poner los ojos en estas provincias donde en realidad han estado abandonadas. Ahora, esto que le ocurre y que parecería que es lo que se presenta en el Ecuador, Máximo, que en un momento dado se presenta una especie de dispersión de los carteles. Antes esto estaba controlado, monopolizado por uno o dos, ahora hay muchas. Sí, seguramente es una de las dimensiones cruciales para entender el crecimiento de ciertas formas de ejercicio de la violencia. Es preciso siempre tener en cuenta que hay formas y formas de ejercicio de la violencia, no todo el delito violento tiene los mismos patrones y las mismas dinámicas, pero pensando en específicamente estos enfrentamientos entre distintos grupos que están peleando por un territorio vinculado siempre a este mercado ilegal, a este mercado de las drogas ilegales, evidentemente cuando un grupo logra homogeneizar y monopolizar un territorio, lo hemos visto en muchos otros lugares, descienden los niveles de violencia porque las condiciones son más armónicas, digamos, más tranquilas. Porque es un régimen de monopolio. Seguro. Y aquí un rol muy importante sobre el cual es también preciso entender que puede jugar un papel es la reacción policial / militar y los niveles de corrupción o de intercambio corrupto con estas organizaciones. Por ejemplo, en la Argentina hoy tenemos una crisis muy importante en materia de producción de homicidios, especialmente en torno a la ciudad de Rosario, y en ese caso es muy claro que un régimen de gobernanza corrupta por parte de la institución policial se desestructuró. Y la desestructuración de esa participación corrupta de la policía contribuyó a la generación de la violencia, porque si se quiere había una pax en el tráfico construida de algún modo a través de esa connivencia ilegal, pero finalmente que generaba un tipo de arreglo y consenso que bajaba los niveles de violencia. Entonces me parece que hay que prestarle atención a estas dos dimensiones que pueden jugar un papel para entender por qué pasa esto que en tan poco tiempo vemos un salto tan dramático en la cantidad de muertes. Ahora, ¿no? pero ocurre que esa descomposición a la que usted se refiere en las instituciones probablemente es producida, inducida Por supuesto, claramente. Por los carteles. Ciertamente, o bandas. una de las grandes capacidades, por eso volvemos a seguir el dinero, ¿no? Una de las grandes capacidades de este tipo de organizaciones es de corromper las estructuras estatales a través del uso de unas cantidades de dinero extraordinarias, que además pueden circular muy fácilmente entre la economía ilegal y la economía legal. Vuelvo a poner el énfasis ahí, porque ahí creo que hay un elemento crucial para entender
¿por qué existen estas realidades? Esas realidades existen porque existe esta facilidad de circulación entre la economía ilegal y la economía legal. Y se logran tomar, digamos, varios estamentos, varias instituciones, varios componentes de la estructura del Estado. Y participar fuera del Estado en la economía de todos los días, ¿no? Digamos, el dinero del tráfico de drogas ilegales no se utiliza solamente para seguir traficando drogas ilegales. Quien cree eso realmente tiene un nivel de ingenuidad extraordinario. Naturalmente. Se traduce en inversiones que están en las ciudades, en inversiones inmobiliarias, en desarrollos empresariales. Entonces hay todo un mundo de los sectores de cuello blanco involucrados en los mercados ilegales que es indispensable poner en la mesa, porque si no logramos poner en la mesa ese mundo, nunca vamos a lograr avanzar en la resolución de estos probablemente problemas. los gobiernos están complacidos de esos recursos porque pueden entonces llevar adelante. Rápidamente, Lautaro, tu apreciación. Con esto cerramos el segmento. A ver, yo creo que hay que hablar de una superación del crimen organizado, el aparato estatal. Le vence al Estado. Le supera. Le al supera Estado. al Estado. Pero en varias dimensiones. Se pone énfasis en armamento, no creo que es el tema fundamental. Se pone énfasis en la inteligencia y capacidad de inversión. Tienen toda la capacidad de dinero para contratar a quien sea y para corromper a quien sea. Ok, hacemos una pausa, volvemos en un minuto. Gracias por seguir junto a Hora 25. Lo que ocurre en Esmeraldas es el reflejo de su realidad, pues esa provincia acumula decenas de carencias, tanto en temas económicos como en salud, en educación, en infraestructura y otros. Veamos algunas cifras que así lo corroboran. Esmeraldas tiene una tasa de pobreza del 52,9% y el 25,3% de su población vive aún peor, pues ellos están en la lista de pobreza extrema. La tasa de empleo adecuado es de apenas el 21,7%, es decir que el 79% de la población se dedica a actividades informales. Si hablamos de educación, las cifras tampoco son mejores. Apenas el 65,3% de los jóvenes está cursando el bachillerato en la edad correspondiente y la tasa de abandono escolar en esa provincia bordea el 4%. Y si nos referimos ahora al acceso a servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado, también hay una deuda histórica con esta provincia, pues ningún gobierno local ha logrado resolver este tema en años. En cuanto a vialidad, también se registran problemas, lo que hace que incluso haya dificultad de ingresar a algunos sectores para generar controles. Todo esto es caldo de cultivo para que las organizaciones criminales se aprovechen de la gente que vive en esta provincia, sobre todo en las zonas más pobres, y allí les ofrezca otras alternativas para sobrevivir. Lo que hoy ocurre en Esmeraldas, entonces, es por causa de la ausencia del Estado. ¿Qué hacer frente a esta realidad cuando al parecer el crimen organizado se ha tomado este territorio? Eso vamos a tratar en este segmento, cómo enfrentar esta dificultad que tiene la provincia. Y es contradictorio, alcaldesa, porque ustedes tienen la refinería y tienen la fórmula de sacar, exportar la riqueza nacional. Con el petróleo me refiero. Estamos refiriéndonos hoy a la extrema pobreza de la provincia y en especial la capital. Y entonces hay una injusticia e inequidad y un discrimen. ¿Por qué? Porque en el artículo 274 de la Constitución plantea los gobiernos autónomos descentralizados tendrán derecho a las rentas donde se extrae o se industrializa. La Amazonía se extrae. Ya. Y en Esmeralda se industrializa. Ahí nos envenenan, ahí nos matan, ahí no ven. Solo ven a la industria como tal, pero no ven al ser humano. Nos contaminan el río. Una. Dos, las termoesmeraldas están ahí. Contaminan el río. Tres, tenemos la empresa, la hidroeléctrica Manduriaco. Todo su sedimento lo lanza al río Esmeralda, que en este momento la dársena de
del puerto, Sudársena no puede ya llegar porque está lleno. Todo esto es informado, todo esto es coordinado y hoy que pido 40 millones de dólares para asfaltar la ciudad, para darle dignidad a mi pueblo, porque en los sectores que ya estoy diciendo, estamos recuperando 130 millones desde el año 2014. Mire usted, qué injusticia. Ahí lo dejó el Correato, estuvo el ex asambleísta, que ahora es asambleísta, alcalde, perdón, y nada dijo de esto. Y tengo que ir a luchar para recuperar una plata donada por el BID. ¿Y los gobiernos locales no pueden enfrentar eso? Es que no nos dan el recurso que nos corresponde. Por eso vamos a una demanda de acción de protección constitucional. La establece el 274 y la ley del COTAC, el 175. Entonces, y también nosotros como Asamblea Ciudadana resolvimos ir a crear el Comité de Paz. Hay que sentarse con los grupos, hay que sentarse con los jóvenes. Es la única forma, porque si yo voy a llenar de armamentos para irme a matar entre hermanos, yo creo que eso es lo que no quiere Esmeralda. No queremos ver más sangre derramada en las calles. Y sí podemos sentarnos. Y por eso vamos a invitarlo. Dios nos permita tenerlo a usted para hacer esta mesa donde esté Naciones Unidas, donde esté Derechos Humanos, el propio Estado para conformar esta mesa. Pero por lo demás, miren, ahí tenemos la flota petrolera. Oiga, ¿cómo sale el petróleo? Sale 8 millones de barriles. Pregunte si hay $1 que le aporta a la ciudad. Esta es la injusticia de que esos fondos que sirven para el desarrollo no lo entregan, pero ahora vamos con la otra acción. General, ¿y qué ocurre con las facilidades, por ejemplo, policiales? ¿Qué ocurre con las facilidades de Fuerzas Armadas, con el equipamiento, con la estructura para enfrentar esto? Bueno, yo creo que es hora de fortalecer a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional. Como le dije yo, la intervención es completa, es integral. No solamente se trata de Fuerzas Armadas y Policía, el Estado tiene que ir. Acaban de dar ustedes las cifras, la pobreza. Entonces, pero sí es importante recalcar que se debería establecer ya un puesto de mando unificado, similar al que se hizo en el 2018, en donde se utilizaron muchísimos recursos del Estado. Invirtió muchísimo dinero, ¿no es cierto? Entonces ahora yo creo que debemos actuar, debemos proteger esa frontera. ¿Es posible cerrar esa frontera? Es muy difícil. ¿Controlar totalmente? Los que conocemos es muy difícil. La condición geográfica mismo es muy difícil. Hay archipiélagos, hay islas y es muy complicado. Pero yo creo que Fuerzas Armadas en el 2018 utilizaban los aviones de reconocimiento todos los días. Se hizo un puesto unificado en el que había una coordinación y supervisada por los ministros, ¿no es cierto? Entonces, se deben hacer misiones con la finalidad de tratar de ubicar a las estructuras, ¿no es cierto? Porque a veces nos sentimos felices porque decimos, hoy hemos decomisado 1000 kilos de droga. Pero ¿dónde están las estructuras? Entonces es importante atacar y hacer misiones, ¿no es cierto? Y también tratar de controlar a estas bandas que están hoy por hoy en Esmeraldas matando gente que da miedo. Y el tema de vacunas y extorsiones también es un problema. 3.200 extorsiones. Pero eso solamente son de las que denuncian, de las que constan en fiscalía. Y las cifras negras, claro. La gente tiene temor, la gente no denuncia. Entonces yo creo que es hora, como le dije yo, que la policía también se fortalezca con la UNACE. Mire, la UNACE es una de las mejores unidades de Latinoamérica. Es muy buena, pero tiene 200 hombres. Y en Esmeraldas, no sé cuántos hombres estarán. Lógicamente es justificable porque los problemas no solamente son en Esmeraldas, tenemos problemas en Guayas, en El Oro, sí, en Manabí, en Los Ríos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que fortalecerla, hay que elevarla a la categoría de dirección. Entonces, con recursos, con personal, ¿no es cierto? Lautaro, el tema de la economía que ha referido Máximo, el hecho de que nosotros tengamos el dólar, incluso ahora la diferencia del valor del dólar en Colombia, ¿cuánto pesa esto de la economía? No, una economía dolarizada como la nuestra es una de las oportunidades mayores realmente, una tentación mayor. Yo quisiera referirme también al tema de los gobiernos locales que tú señalaste. Tuve la oportunidad de hacer con GTZ una investigación sobre el aporte de los gobiernos locales, no del Estado. Realmente Esmeraldas es mínima. Está de las que no aportan. Entonces hay que ver también cuál es el aporte local.
en términos económicos, de tributación. ¿Qué se tributa? ¿Qué se paga? Ese es un aspecto que es muy delicado para los gobiernos locales, porque los gobiernos locales reclaman lo que la Constitución señala, y en el caso de la Amazonía, la cuestión del petróleo. ¿Y qué esfuerzo hacen? ¿Qué desarrollo interno hacen? ¿Cómo contribuyen? Y si hablamos de organización social, peor todavía. ¿Qué tipo de organizaciones sociales están trabajando en ese lugar? No solamente ahí, sino en general el país. Porque creo que hay que ubicar a Esmeraldas dentro del espectro nacional. No hay que ubicarlo como un extremo de pobreza, sino un reflejo de cómo el Estado se ha comportado históricamente y continúa comportándose, y las medidas son de excepción. 3 meses, 4 meses, todas han sido superadas, todas. Ok, Máximo, esta es una batalla perdida. Me refiero al problema en general, mundial, del narco, de las drogas, en definitiva. Bueno, yo creo que aquí hay, por supuesto, opiniones muy distintas a lo largo y a lo ancho del espectro académico y político. Yo, en principio, creo que es hora de caminar en una dirección contraria a la de la guerra de las drogas. En nuestra región ha dejado unos terribles efectos dramáticos en términos de violencia a lo largo y a lo ancho de la región. Y creo que estamos empezando a dar pasos en esa dirección a nivel hemisférico. Pensemos en Canadá y la legalización de la marihuana. Por supuesto, no creo que eso pueda producirse un día para el otro, pero creo que es algo que tiene que estarse en el debate público. Lamentablemente, muchas veces todavía la discusión sobre la descriminalización se topa con unos ciertos mitos, ¿no? Y por eso me parece que es muy importante prestarle atención a cosas como las que pasan en Uruguay, en Canadá o en muchos estados de los Estados Unidos. De algún modo, la cuna de la guerra contra las drogas, que hoy han avanzado hacia la legalización de la marihuana. Entonces me parece que es preciso dar vuelta a la página de la historia, ¿no? Y hemos tenido muy recientemente al mismo presidente Biden reconocer los déficits de ese modelo de gestión de las drogas ilegales y plantear la necesidad de empezar a discutir en otra dirección. Pero quería volver sobre una cosa muy importante que me parece que dijo la alcaldesa, que está vinculado a lo que nos mostraron, a los datos que nos mostraron. Independientemente de qué posición tengamos sobre la regulación o no de las drogas hoy ilegalizadas y cómo construir eso, por otro lado, la cuestión social funciona como una especie de telón de fondo que es indispensable poner sobre la mesa, ¿no? Entonces hay medidas concretas de políticas sociales que hoy es indispensable producir en cualquier sitio donde querramos disminuir los niveles de violencia y la presencia de estas bandas organizadas que están vinculadas al mercado de las drogas ilegales. Vos decías, Andrés, muy bien, pero bueno, ¿cómo competimos con los salarios? Bueno, es que esa perspectiva con los salarios que produce el mercado de las drogas ilegales, pero esa perspectiva también de algún modo piensa que la única fuente de la decisión de los seres humanos es la fuente del beneficio y del costo, ¿no? Mientras que la construcción de la vida digna, de procesos educativos adecuados, ¿no? Pensemos, nuestras escuelas públicas en América Latina. ¿En cuántos lugares de nuestra América Latina tenemos doble escolaridad? ¿No? Entonces, ¿queremos construir un mundo más seguro? Bueno, construyamos un mundo en donde la educación pública sea de calidad y tenga una extensión más importante. Entonces me parece que introducir ese elemento también es importante. Seguro. Es como que se van construyendo distintas patas, decimos en argentino, ¿no? Sí. De este debate, que son indispensables plantearlas en simultáneo. Sin duda. Lucía, no sé si quiere comentar eso. No, exacto. Cuando hablamos, y yo toqué la parte de educación, es que hoy está abandonado el campesino, el agricultor, el que nos alimenta a los pueblos, dejando a su niño porque no puede ir 16 kilómetros a buscar una unidad educativa o salir en algún caballito para que lo lleve. Entonces llega un niño cansado, pero a dormir. Esto ha sido expuesto. Destruyeron la educación. Eso fue lo que se hizo. A tal punto que hasta el maestro se lo llegó a encerrar. Así no haga nada, lo tenían ahí en cuartel. Esta ha sido la política, pero esta política es la que hoy tiene que tomar otro rumbo. Hoy el gobierno tiene en sus manos para que se apliquen verdaderas políticas en educación. Oportunidad a las universidades. Les recortan el presupuesto. Estamos clamando por nuevos campus universitarios. Tenemos un semillero grande en educación, pero no tenemos el espacio o la oportunidad. Este es el reclamo
Pero que Lucía, hacemos. lo que pasa es que esos son procesos y son procesos costosos, hay que generar condiciones, en fin. Por eso y el están los delito millones. avanza mucho más rápido, pues. El delito avanza, pero si nosotros hablamos de un plan social, ahora que los ministerios, que el MIES tienen todo eso, sí podemos entrar a bajar ese nivel de angustia. Porque ¿qué hace un niño? No tiene que comer, su padre no tiene, su madre se fue a lavar, llega a las 7 de la noche, ¿qué hace la criatura? Entonces pasa también ahora, no solamente por lo que estamos planteando, sino una campaña de educación con el padre de familia. También ahí va a ir esta parte que la tenemos lo planteada. grave es que esa criatura Sí. a la que usted se refirió Ajá. no hace nada, pero los carteles y los otros sí están atrás Lo de ese llevan, niño pues, para lo llevan. reclutarlo, para Exacto, llevarlo por exacto. esa... Lo atraen, al joven lo atraen. Entonces, estos son fenómenos. No hay servicios básicos que hace falta y lo estamos trabajando. Con ese poquito que no tenemos que decir que toda la población paga impuestos, porque con la tasa, ese es el corazón para desarrollar una ciudad, el aporte ciudadano. Pero estamos recién nosotros levantándonos del escombro, sin nada, sin edificio, pero ahí estamos. Microtráfico. Exacto, o sea, utilizan pues a las criaturas, los chicos. al joven, al niño, y por eso hemos pedido seguridad para el sector educativo, pero que le hagan un custodio para que ingrese, pero también esperen antes de que vaya a sufrir alguna situación. Lautaro Ojeda, el padre por de favor. familia. Cuando uno revisa los diagnósticos sobre el tema general y local, seguridad ciudadana, es deplorable. Es deplorable. Máximo, tú hiciste en algún libro un estudio sobre los diagnósticos y los planes. No hay un conocimiento suficiente, decía, por no decir nuevo. Es decir, todo está, el gran plan, ahora por ejemplo, el gran plan al 30, yo he tenido la oportunidad de revisar, está en las nubes. ¿Pero qué dices? ¿Que no hay información? Sí, empecemos, no hay información. ¿Por qué? Porque las pocas instituciones que tienen información son feudales. Es decir, se guardan para sí, y no comparten. Yo diría que hay un feudalismo informático o de información. Y luego, yo he tenido la oportunidad, a propósito de un último trabajo, de revisar la bibliografía producida por las universidades ecuatorianas. Bueno, ese es el punto de partida. Si no tenemos información, una base, un conocimiento, poco podemos hacer para contrarrestar. Además que no es confiable. Creo que Máximo también lo dice, es una información manufacturada, ad hoc. Es decir, para el propósito y para la inmediatez. Entonces se está trabajando en lo que alguien decía, en la perspectiva del terrorismo inmediático. Mediático. Eso hace más lamentable todo. Quiero proponerles ahora algo que te quería señalar, Lautaro, y es las soluciones. No te gusta la expresión, pero ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo podemos ser propositivos? Sí, porque las soluciones es una palabra muy grande, realmente, que tiene una dimensión de largo plazo. ¿Qué Entonces, hacer? La gente está pidiendo ahora solución. Sí, claro. ¿Qué es lo que la gente quiere? Más policías, si es posible, en la esquina de la casa, atribuir todo a Fuerzas Armadas. La solución no está por ahí, la solución. La solución es, a ver, ¿qué haría yo? Conformaría un equipo multidisciplinario no muy grande, pero que vaya produciendo un conocimiento para medidas, por cierto, de corto plazo, pero básicamente de mediano y largo plazo, que permita entender, comprender y explicar la fenomenología de la violencia criminal, pero también de la violencia social. Es un aspecto que no hemos señalado. Yo me permito destacar un dato que está presente en el último trabajo mío. 42% de los homicidios en el Ecuador se producen por violencia social. Pero muchos canales y más nos presentan cada día muertos, más muertos. Hay un concurso de muertos. Hay un exhibicionismo, un dramatismo sobre eso. ¿Qué hacer en general desde su tarea, desde la gestión de las fuerzas del orden? Lógicamente creo que hay muchos involucrados en este problema del Ecuador y la raíz del narcotráfico. Entonces tenemos muchos países involucrados. Tenemos Colombia, que es el productor. Tenemos Estados Unidos, que son consumidores. Tenemos Europa, tenemos Asia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que
nivel presidentes, nivel ministros, sean de seguridad, de defensa, nivel policías, intercambio de información, Interpol, Ameripol, Europol. Entonces, intercambio de información para tratar de contener esta crisis, porque esta es una crisis, hablando desde el punto de vista operativo, táctico, le digo yo. Entonces, las soluciones, esto nos va a ayudar muchísimo para identificar quiénes son las personas que están al mando, justo lo que decía Máximo, quiénes son las personas que están beneficiándose del dinero. Por eso es importante las rutas del dinero. Entonces, ubicar gente muy importante, digamos, entre comillas, que son los que están beneficiándose. La tragedia es que esto tiene tantos elementos, tantos tentáculos, que incluso esas organizaciones a las que usted se refiere, la DEA, por decir algo, se están beneficiando del delito, pues. Por supuesto. O sea, si es que se lograra que se elimine el narcotráfico, probablemente no habrían estas instituciones. Bueno, mire, yo creo que... Es trágico, ¿no, Máximo? Es un problema muy grave. Yo creo que también hay que sumarle a esto algo que tiene que ver con las extorsiones, justamente, que es hoy en día el problema en Esmeraldas. Solamente denunciaron 300, están registrados en Fiscalía 321 en la provincia. Imagínense. Cuando en Esmeraldas cuando en San Lorenzo existen 5 familias que salieron del PAN. El PAN es una población que está en las riberas del río Mataje, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes les desplazaron? Les desplazaron los disidentes de las FARC, la gente que está metida en narcotráfico. Entonces, eso también yo creo que le va afectando y le va ahondando esta crisis a Esmeraldas, ¿no es cierto? Hay gente desplazada, propia, nuestros ecuatorianos. Y no nos olvidemos que también los combates que sufren al frente en el lado colombiano, los de las FARC, los disidentes, ahora ya se habla de otro grupo que se denomina de los 30, que están más de 2.000 o 3.000 personas, tienen combates ahí, y tenemos desplazados que van a Palma Real, van a San Lorenzo, van a Esmeraldas, y eso es muy importante tratar, como lo ha dicho el doctor Ojeda, desde el punto de vista también social, ¿cómo nos está afectando? Seguro. Entonces, Máximo, vamos a terminar este segmento contigo, tu apreciación. No, yo creo que, como dices, el problema es un problema extraordinariamente complejo y requiere medidas en distintos niveles que tienen distinta temporalidad. Entonces creo que, como decía recién el comandante, hay un montón de cosas muy importantes de repensar cómo las intervenciones policiales construyen efectividad en la lucha contra los segmentos principales de estos mercados, ¿no? El seguir la ruta del dinero, el desarticular el transporte a gran escala. Eso implica cambiar la jerarquía de prioridades que nuestras policías han tenido, porque nuestras policías han enfrentado el problema del mercado de las drogas ilegales siempre yendo hacia la base de la estructura, hacia la base de la pirámide, al microtráfico. Pero creo que mientras uno hace eso, tiene que instalar otras medidas paralelas, porque eso solo no desarticula completamente las posibilidades de la reconstrucción de esas organizaciones, aun cuando las intervenciones fueran efectivas. Por eso me parece muy importante esta idea de un plan social. Que, bueno, podemos luego discutir en qué consistiría específicamente. Cambios en el terreno de la política educativa, cambios en el terreno de la política de intervención social. Y me parece que es indispensable también introducir la cuestión sobre si debemos seguir criminalizando estas sustancias. Porque yo creo que ahí estamos en el meollo de la cuestión. Creo que el paradigma de la guerra contra las drogas es un paradigma fracasado. Es un paradigma que nos dejó en estos lugares. Y entonces es hora de repensarlo. Para eso, por supuesto, se requiere mucho coraje, mucha valentía, porque es un debate muy difícil de dar, pero creo que es indispensable hacerlo. Tengo que ir a una pausa, volvemos en un minuto. Vamos a ir al segmento final, tenemos poco tiempo. Alcaldesa, desde las iniciativas propias, desde las posibilidades, desde los esmeraldeños, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, en el campo que tenemos el puerto pesquero. Ustedes tienen la pesca, tienen el turismo, ¿verdad? Tenemos 200 toneladas mensuales de producción, cifra que engloba también la pesca de camarón, picudo, pez dorado, pez espada y toalla. ¿Por qué no? Es inversión que haga de manera urgente el presidente, porque tiene la plata para hacer todos estos grandes proyectos. Segundo, poner grandes piscinas
para la cría de especies. Ahí, por ejemplo, la tilapia. Ahorita hay ejemplo de 40 piscinas, 50 piscinas y la gente está exportando. O sea, fortalecer para generar empleo. Tenemos también las plantas y fábricas para procesar la madera. ¿Por qué la madera salen grandes carros, destruyen el bosque, no hacen un plan para otra vez replantar? Todo esto son temas grandes que tenemos, pero aquí está, ¿por qué no ponernos un centro para los jóvenes, artesanos, bueno, todos los que trabajan en esta situación? Y ahí está el empleo. Por eso nosotros en este momento decimos, Esmeraldas cuenta también con 161 atractivos turísticos. Pero les voy a decir una cuestión. Estamos hablando de la frontera y no me quería salir de ahí también. En la parte de la frontera ahí está Mataje. Construyeron puente, se hizo la carretera. ¿Por qué no legalizar el paso? ¿Por qué no abrir la frontera? Son temas que tiene que tener presente el gobierno nacional. ¿Y en qué puede beneficiar eso, por ejemplo, abrir la frontera? En la movilidad, porque es un clamor, por ejemplo, de San Lorenzo. Para que haya intercambio comercial, para que haya actividad. Exacto, intercambio y no andar por los ríos o andar por aquí escondida. A la escondida. Pues, claro, por eso hay que abrir esa frontera que fue construida y de ahí habría un mejor control. Y también en el 2021 estuvieron 1.300 millones que le dieron al Ministerio de Defensa. La pregunta es, ahí seguían muriendo los pescadores. Ahí les quitaban toda su embarcación, ahí les quitaban sus instrumentos. Entonces yo digo, si hay 1.300 millones el año 2021, ¿dónde estuvieron para fortalecer la frontera? Porque a pensar, hubo un coronel que dijo, la frontera está desprotegida. Entonces, a libre, y por ello entonces decimos la pregunta, ¿dónde están los 1.300 millones para el Ministerio de Defensa? ¿Dónde están y dónde los invirtieron? ¿El Estado está presente en Esmeraldas? No creo. Pues si está presente en el instante, en la coyuntura. Tantos muertos, tantos, yo diría, policías, y no se trata de eso. El tema es un tema mucho más amplio. El tema, como señalaba Máximo, es un tema multidimensional. Hay que irlo viendo desde diferentes perspectivas. El plan social, a mí, como plan social, no me convence. Tiene que ser un plan económico, social y cultural. ¿No es cierto? Ahora, información. ¿Existe un organismo de planificación en el país? ¿Existe planificación en los gobiernos locales? Eso no hay. ¿Existe información en las universidades? Es un desierto. Un dato que yo me refería antes. Revisé los diagnósticos y las inversiones en el campo de la criminalidad. Uno revisa criminalidad y conocimiento. No hay fondos, sino equipamiento y coyuntura. Pero piensa que con eso se resuelve, conocimiento. Claro, pero sin conocimiento no es posible. Y esto es fundamental, lo que se llama en el argot policial y militar, inteligencia. Es importantísimo. Fundamental. Fundamental fortalecer la inteligencia. Yo creo que hay que hacer una interagencial, reunir a los mejores equipos de inteligencia militar y policial. Estoy hablándole desde el ámbito militar, policial, para que por lo menos tengamos, yo sé que hoy hay presencia del Estado, pero quisiéramos potenciar eso, ¿sí me entiende? Entonces, Fuerzas Armadas tiene poco personal, Policía tiene poco personal, pero mandemos a las mejores unidades. Hoy por hoy, que esa es la puerta de entrada del problema acá al Ecuador. Entonces, por eso tenemos violencia en El Oro, en Manabí, en Los Ríos. Entonces, ahí es cuando debemos enviar todos los recursos, ¿no es cierto?, necesarios de personal, de recursos, de tecnología, de inteligencia, y una inteligencia también compartida con los países que están metidos en este problema. Okay. Inteligencia me parece muy interesante y un concepto que tú manejas, Máximo, el Estado corrupto. Sí, y bobo, ¿no? Digamos, por eso ahí está la pregunta sobre qué quiere decir la presencia del Estado. Porque, digamos, hay distintos tipos de presencia estatal. Si la presencia policial en un territorio se traduce en perseguir a los microtraficantes que venden en una esquina droga ilegal en bolsitas y pertenecen a los sectores marginados económica y socialmente, bueno, ese es un típico ejercicio de la investigación y la persecución bobo, porque ese actor se reemplaza inmediatamente. Entonces, discutir qué estrategias están dando las fuerzas de seguridad para producir buena información, crucial, como decía Lautaro, buena información sobre cuáles son las dinámicas, cuáles son las rutas, etcétera, y cómo podés en todo caso hacer intervenciones con los aparatos del Estado vinculados al sistema penal para producir impacto en los escalones medios superiores de estos mercados ilegales, es crucial. Pero eso también se traslada a las otras presencias del Estado, ¿no? Hablábamos antes de la educación, las escuelas.
Bueno, es indispensable discutir esa otra presencia del Estado, porque ahí hay todo un terreno fértil donde trabajar, así como también obviamente con las políticas económicas, como decía la alcaldesa, ¿no? Es muy difícil pensar en un mundo con terrible dimensión de la injusticia y la exclusión social que este tipo de dinámicas no florezcan. Entonces, el debate estructural, para volver a, como decía Lautaro, es indispensable también colocarlo en la escena, porque si no corremos severos riesgos de volver a tener exactamente la misma conversación que tenemos hoy dentro de 10 años. Y con miles de muertos. En el medio. Y este concepto de gobierno, de Estado bobo, se expresa en distintas condiciones. Claro. No, va desde... Por eso es un Estado que no trabaja sobre la base de información, que decide el actor que está a cargo de esa estructura intervenir de un modo o del otro simplemente porque escuchó alguna vez que alguien le dijo que eso era efectivo, que no tiene un trabajo anterior de discusión sobre las alternativas posibles. Eso está a su vez vinculado a la falta de expertos formados realmente en el mundo académico. Yo como académico también me hago cargo de una asignatura pendiente en la academia en América Latina, de necesidad de fortalecer los procesos de formación de expertos que puedan trabajar en ese mundo para tomar decisiones informadas. Y eso implica obviamente salirse de la lógica que muchas veces reina en nuestra democracia liberal realmente existente, que es una lógica en la cual lo que importa es el impacto en el votante flotante, en ese potencial votante en la elección de mañana. Cuando se produce la contaminación político-electoral, estamos partidos. Totalmente. Ok, una ronda final, rapidísima, 30 segundos contigo. Vamos despidiendo, por favor, Lautaro. Yo creo que hay un exhibicionismo por parte de algunos medios que nos hace mucho mal. Eso contribuye. Eso contribuye, sí, sin duda. Yo diría un esnobismo, exhibicionismo y algo más, no quiero profundizar en eso. Todos los días no prende canal especialmente de la costa y el 90% por decir eso. Crónica Roja. Crónica Roja. Ok. ¿Qué hay de aportes en eso? No sé. Sí. Y eso hay que estudiarlo. Yo he propuesto que se estudie eso, la relación medios y violencia. No hay estudios. Okay. 30 segundos, ayúdenme. Simplemente para hacer un llamado al señor presidente de la República, en esta emergencia que estamos viviendo los esmeraldeños, se preste atención y se apliquen las políticas territoriales coordinadas con los municipios. Gracias. Máximo, un mensaje final. Ciertamente el debate sobre la descriminalización. Es indispensable tener la valentía de plantear esta discusión hoy, aquí y ahora. Gracias, general. Yo quisiera que un mensaje como el pueblo ecuatoriano, a raíz de los últimos acontecimientos que se han suscitado, a raíz de este femicidio, el sistema de redes sociales mediáticas atacaron a instituciones uniformadas como la Policía Nacional, ¿no es cierto? Yo siempre recalco, y que hace que merme en la moral de cada uno. Entonces, el tema es que tenemos los ecuatorianos que apoyarle a nuestra policía, pues tenemos que apoyarle, darle la oportunidad de que haga un buen trabajo. Hoy por hoy, los problemas que tenemos, muertes violentas, tenemos homicidios, sicariatos y las extorsiones. Entonces necesitamos que la Policía Nacional haga su trabajo y el ecuatoriano Esa es una responsabilidad del país en su conjunto y naturalmente de la institución. Así es. Gracias, general. Gracias a nuestros panelistas. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de Si mantienes el incremento de tu saldo hasta el 30 de noviembre, participas por un premio final de $25,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión.